Es un placer contar con ustedes para C2G Top, una serie de entrevistas individuales con profesionales e intelectuales influyentes para explorar los desafíos en términos de gobernanza que plantean los enfoques emergentes para alterar el clima. Soy Janos Pastor, director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Hoy contamos con Olga Algayerova, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas desde el 1 de junio de 2017. Antes fue representante permanente de Eslovaquia ante las organizaciones internacionales de Viena. Fue también secretaria de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 2006 a 2010. Por otra parte, fue presidenta de los Objetivos de Desarrollo de Milenio de 2010 a 2012. Olga Algayerova, es un placer contar con usted para esta C2G Talk. Es un placer volver a estar con usted. Buenas tardes, Llanos. Buenas tardes a todos y gracias por haberme invitado a participar en esta entrevista. Es un placer. Vamos a comenzar con el panorama general. En estos momentos, el mundo se enfrenta a múltiples cuestiones urgentes: cambio climático, contaminación, el colapso de la diversidad biológica, la pandemia de la COVID-19, migraciones, cuestiones de desarrollo económico y paz. Hoy vamos a hablar de la crisis climática, que es un problema bastante importante en sí mismo. ¿Qué hace la CEP para fomentar la cooperación regional y apoyar a los Estados miembros en su avance hacia los objetivos del Acuerdo de París? Bueno, es verdad que el mundo y nuestra región en particular encara distintos retos. Baste ver la crisis de la COVID-19. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando en la cooperación regional y para eso seguimos trabajando en la CEP. Desde el principio es uno de nuestros objetivos. De hecho, nuestra declaración de misión es conectar países, propiciar avances y mejorar vidas. Con respecto a lo que hacemos para fomentar el Acuerdo de París, y para que nuestros Estados miembros alcancen sus objetivos, en primer lugar, ayudamos a los Estados miembros a aplicar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de la que el Acuerdo de París es una parte sustancial. Y lo hacemos con actividades concretas que realmente logren resultados. Tenemos 8 subprogramas sobre medio ambiente, estadísticas de transporte, cooperación económica, integración económica, energía sostenible, comercio, madera, silvicultura, vivienda y ordenación del territorio y poblaciones. Esta estructura multisectoral permite pues avanzar hacia los ODS y también hacia los objetivos del Acuerdo de París de forma integrada. En 2018 pusimos en marcha lo que denominamos áreas nexo, es decir, actividades sectoriales. Y definimos 4 áreas nexo, cada una de las cuales abarca distintos objetivos de desarrollo sostenible. La primera tiene que ver con el uso sostenible de recursos naturales. La segunda, con ciudades inteligentes y sostenibles, puesto que los gobiernos locales, en nuestra opinión, son responsables en gran medida de lograr la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. En tercer lugar, movilidad sostenible y conectividad inteligente. Y por último, programas de cuantificación y de supervisión en cuanto a los avances hacia los ODS y el Acuerdo de París. Hemos publicado 4 documentos para las 4 áreas nexo. Hemos elaborado estos 4 documentos y los presentaremos en el próximo periodo de sesiones de la Comisión, así que los invito a consultarlos, a leerlos y a que participen en el periodo de sesiones que se celebrará los días 20 y 21 de abril. Abogamos porque se lleve a cabo una actuación frente al clima que sea ambiciosa y de inmediato.
Alentamos a los países a acelerar los esfuerzos encaminados a lograr la neutralidad de carbono con objetivos claros de descarbonización, promoviendo el uso de la energía renovable y mejorando la eficiencia y las alternativas de bajo contenido de carbono en todo el sistema energético. Muchas gracias, muy interesante. Con respecto al concepto de la neutralidad de carbono y cómo se aplica este concepto en la región CEPE, ¿cómo describiría usted las respuestas distintas que se dan en cada uno de los países de la región? Con respecto a los países, cada uno de los países en la región CEPE, en cuanto a este concepto de neutralidad de carbono, hay que tener en cuenta que nuestra región es sumamente diversa y compleja. Incluye países de renta alta y baja, economías en transición y países que son ricos y pobres en términos energéticos. Por tanto, la respuesta y la aplicación de este concepto también es compleja y diversa. La neutralidad con respecto al carbono, en términos de carbono, y cómo se define en nuestra región, pues tiene que ver con que en nuestra región se consume el 40% de la energía primaria y se produce el 40% de la producción económica mundial. Por otro lado, el 80% de la energía primaria que se consume en nuestra región, en la región CEPE, proviene de combustibles fósiles y la región es responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se tienen en cuenta los miembros que pertenecen a nuestra región, son 56, Unión Europea, Europa Occidental, es decir, los Balcanes, Europa Oriental, perdón, los Balcanes, Rusia, el Cáucaso, Asia Central, muchos países, y sí, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Israel. Así que incluso si la región logra contribuir a los esfuerzos encaminados a limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados para 2050, pues los combustibles fósiles seguirán formando parte de la matriz energética de la región en 2050. Por otro lado, cabe preguntarse qué camino tenemos que emprender si a día de hoy el 80% de la energía primaria que se consume sigue proveniendo de combustibles fósiles. Tenemos que reducirlo como mínimo al 50%. Nuestra región sigue siendo dominante en el sistema financiero mundial, cuenta también con grandes industrias energéticas y muchos países y regiones a día de hoy pues apuestan por la neutralidad en términos de carbono para cumplir con sus compromisos en términos del clima. Reconocen que las contribuciones determinadas a nivel nacional del Acuerdo de París están obsoletas para poder mitigar el cambio climático. Tenemos ejemplos muy elocuentes como Canadá, Dinamarca, Francia, Reino Unido, que se han comprometido a alcanzar la neutralidad en términos de carbono y que han revisado sus planes de actuación nacional para lograr un nivel neto de cero en 2050. Es algo que también supone una apuesta por parte de la Unión Europea, como se muestra en el Pacto Verde Europeo que aprobaron en 2019. Bueno, es muy alentador ver que todos estos países apuestan por alcanzar un nivel de emisiones neto de cero. Pero, ¿ve usted posibles avances para que la región en su conjunto se comprometa con este objetivo de lograr emisiones netas de cero? ¿Y qué puede hacer la CEPE para que los países que aún no se hayan comprometido lo hagan? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Glasgow, para empezar. Vamos a ver qué podemos hacer. Lograr la neutralidad en términos de carbono implica una estrategia tecnológica muy intensa, mejorar la eficiencia energética, la energía renovable, la captura, utilización y almacenamiento de carbono, tecnología muy eficiente de bajas emisiones, gases con bajo contenido en carbono, energía nuclear, almacenamiento de renovables, etcétera. Necesitamos toda esa paleta de tecnologías. Tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles tradicionales e invertir en este abanico de tecnologías.
las que tenemos a nuestra disposición hoy y las que se seguirán desarrollando en el futuro. Tenemos que innovar en eficiencia energética, energías renovables, almacenamiento, utilización de carbono, energía nuclear e hidrógeno. Además, tenemos que recortar o capturar al menos 90 gigatoneladas de CO2 para 2050 a fin de limitar el cambio climático a 2 grados centígrados. Como dijo Angela Merkel, estamos ya pasados la medianoche, así que necesitamos tomar cartas en el asunto ya. Estoy de acuerdo con que se trata de un desafío ingente. ¿Hasta qué punto los países de la CEP se toman este tema en serio? ¿Son conscientes del carácter perentorio de las actuaciones que se necesitan? Y ¿cómo podemos aplicar todas estas medidas en un contexto de desarrollo sostenible para lograr todos los objetivos en términos de sostenibilidad? Como he dicho, los países están en distintos niveles de progreso y sus objetivos son también distintos. En la CEP hacemos todo lo posible para que estos países conozcan cuál es la situación, para concienciarlos. Y es verdad que cada vez están más concienciados, pero hay algunos países que pues, se lo toman más en serio y muestran más compromiso. Este año es fundamental. Tenemos que demostrar que nos tomamos la lucha contra el cambio climático en serio y que estamos decididos a hacer algo al respecto. Se puede mencionar también, como he dicho, la 69ª reunión de la Comisión que se celebrará los días 20 y 21 de abril. El tema es la economía circular y el uso sostenible de los recursos naturales. Llevamos trabajando 2 años y hemos invitado a los Estados miembros a deliberaciones y a que reflexionen acerca de cómo mejorar en términos de circularidad. Confío en que podremos dar buenos ejemplos en el marco del periodo de sesiones y demostrar que se han hecho avances y que hay una determinación en la región por mejorar la circularidad. Hay diferentes herramientas: transporte, silvicultura, construcción, industria, sistemas alimentarios, energía, el comercio. Todos estos sectores pueden contribuir a la neutralidad en términos de carbono. Los Estados miembros, estoy segura de que se van a comprometer con esta causa. Por otra parte, en septiembre, a nivel mundial, en las Naciones Unidas se celebrará un diálogo de alto nivel sobre energía antes de la cumbre, la COP26 de Glasgow de noviembre. Nosotros instamos a todos los países a que se comprometan con el cambio de cara al futuro, puesto que tomar cartas en el asunto ahora es la única forma de poder lograr nuestros objetivos. Y todos los países pueden contribuir, cada uno de una forma propia. Cada país puede forjar su propio camino para lograr la neutralidad en términos de carbono. Muchísimas gracias. La CEP tiene un marco para lograr la neutralidad en términos de carbono en 2050. Se proponen distintas opciones en términos de políticas y tecnológicas. Ha mencionado algunas de esas opciones tecnológicas. No sé si nos puede dar más información al respecto y cuáles son las opciones que considera prioritarias o qué enfoques emergentes tiene sobre la mesa. Con respecto al marco de la CEP para lograr la neutralidad en términos de carbono antes de 2050 y las opciones que barajamos en términos de medidas y tecnologías, cabe señalar que el marco lo creó el Grupo de Trabajo sobre Neutralidad en Términos de Carbono de la CEP y forma parte de un proyecto más amplio denominado Mejorar la comprensión de las repercusiones y oportunidades de avanzar hacia la neutralidad en términos de carbono en la región CEP en las industrias de uso intensivo de energía y electricidad para 2050. Se conoce normalmente como el Proyecto sobre Neutralidad de Carbono.
En este documento se elabora un marco para el sector de la electricidad y otras industrias de uso intensivo de energía. En la región CEPE se define la neutralidad de carbono y se enumeran los elementos que forman parte de este marco, así como el alcance de ese objetivo de neutralidad en términos de carbono. Todas las metas pues se definen también para la región y para las subregiones. Hay que aplicar un enfoque holístico para el sistema energético, haciendo uso de todas las estrategias tecnológicas a nuestra disposición. Por ejemplo, mejorar la eficiencia energética, hacerla más rentable, reducir las pérdidas en la transformación, la transmisión, la distribución, reducir las emisiones de metano, mejorar la generación de electricidad, mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto, reducir las emisiones de CO2 cuando hay captura y almacenamiento de carbono, apostar por fuentes energéticas con poco contenido en carbono, fuentes primarias, quiero decir, mejorar la tecnología inteligente, descarbonizar de manera sistemática, eliminar las emisiones de CO2 de la atmósfera, apostar por sumideros de carbono, sobre todo en los bosques y en los océanos. Todas estas opciones tienen un papel que desempeñar para mejorar la calidad de vida en términos más generales, no solamente por los objetivos climáticos, sino también para ayudar a la gente a superar las dificultades a las que se enfrentan día a día. Todos podemos propiciar el cambio. Los gobiernos, los políticos tienen que hacer algo al respecto y tenemos que apostar todos por mejorar nuestro medio ambiente, pero también la sociedad y la economía en su conjunto. Bueno, ha mencionado usted muchos elementos que tienen que ver con los gobiernos, pero ¿qué pasa con el sector privado? Hasta ahora ha hablado de las cosas que pueden hacer los gobiernos, pero ¿cómo puede ayudar el sector privado para lograr este objetivo de emisiones netas de cero? Y sobre todo cómo se pueden ampliar iniciativas tales como la eliminación de dióxido de carbono o enfoques de emisiones negativas. ¿Cuáles son los desafíos principales y qué puede hacer la CEP al respecto para implicar al sector privado? Bueno, sin el sector privado no podemos lograr estos objetivos, eso está claro. El sector privado tiene una función esencial para poder lograr este objetivo de emisiones netas de cero. Si no somos capaces de implicar al sector privado, pues no vamos a llegar a ningún lado. Estoy convencida de que es posible implicarlos. Yo trabajé durante mucho tiempo en el sector privado y estoy convencida de que se puede lograr beneficios y apostar por la sostenibilidad y por un nivel neto de cero en emisiones. Al mismo tiempo, a día de hoy, la crisis en las cuentas públicas pues es rampante y por eso se necesita encontrar recursos para seguir propiciando la resiliencia con un bajo contenido de carbono. Y eso significa que el sector privado tiene un papel esencial. ¿Qué es lo que hacemos en la CEP? Trabajamos con todas las partes interesadas. Creo que podemos seguir mejorando nuestra cooperación con el sector privado. Fomentamos también medidas a nivel nacional e internacional que inciten al sector privado a aplicar nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, cabe destacar algo de lo que estamos especialmente orgullosos, nuestro trabajo relacionado con asociaciones público-privadas, gracias a las que los países pueden desarrollar herramientas para negociar proyectos de colaboración público-privada y aplicarlos de manera, llevarlos a la práctica de manera eficaz, pero todavía se puede hacer más. Por ejemplo, en el sector del transporte es un sector que tiene que estar presente en esta conversación, el sector de la construcción también, el comercio en su conjunto. Tenemos que seguir avanzando.
Ha mencionado usted en varias ocasiones la captura, almacenamiento, utilización de carbono, también la eliminación de dióxido de carbono. Son elementos importantes de las medidas que tenemos que emprender. Para algunas personas les preocupa esta noción del riesgo moral, es decir, que si invertimos en este tipo de enfoques puede que haya menos presión en la sociedad para reducir las emisiones de carbono. ¿Comparte usted este punto de vista? ¿Qué podemos hacer en este sentido? Bueno, en cualquier tema importante siempre hay voces a favor y voces en contra. Este concepto del riesgo moral que puede suponer invertir en la captura, almacenamiento y utilización de carbono o en la eliminación de dióxido de carbono existe. Lo que yo quiero decir y lo que tiene que quedar claro es que nos queda poco tiempo realmente. Nos estamos quedando sin tiempo y estamos frente a una amenaza de carácter existencial para nuestra especie. Por tanto, tenemos que hacer algo de manera urgente y tenemos que ser más ambiciosos para poder descarbonizar completamente nuestra sociedad. Como dije antes, alrededor del 80% de la matriz energética en nuestra región sigue proveniendo de combustibles fósiles. La captura, almacenamiento y utilización del carbono, la eliminación de dióxido de carbono son elementos fundamentales, muy importantes, que tenemos a nuestra disposición, y estas tecnologías hacen posible que los países puedan avanzar hacia la neutralidad en términos de carbono y cumplir con sus metas en términos de emisiones. Bueno, pues ¿cuáles son las principales dificultades que tenemos por delante, teniendo en cuenta lo que acaba de decir? Bueno, como siempre en la vida, pues hay dificultades, claro que sí. Tenemos datos que muestran que los combustibles fósiles van a seguir formando parte de la matriz energética de muchos países, no solamente en la región CP en un futuro cercano, incluso en las hipótesis o escenarios más ambiciosos de mitigación climática. ¿Por qué? Pues porque hay sectores que no se pueden descarbonizar fácilmente. Hay industrias que tienen un uso intensivo de energía, como por ejemplo la producción de cemento, acero, hierro, sustancias químicas, vidrio, el transporte de larga distancia. Por tanto, necesitamos invertir en investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías gracias a las que podamos descarbonizar completamente nuestras economías. Y hasta entonces tenemos que lidiar con lo que tenemos entre manos a día de hoy y ver qué podemos hacer para lograr nuestros objetivos. Tenemos un amplio abanico de tecnologías innovadoras en el almacenamiento y la eliminación de carbono, y serán componentes esenciales. Por eso tenemos que hacer uso de todo este abanico de opciones disponibles para poner en marcha medidas relacionadas con el clima. Para eso necesitamos determinación política, presión por parte de la sociedad. Todas las partes interesadas tienen que sumar esfuerzos para lograr el objetivo que compartimos. Es lo que necesitamos para poder comprometernos a largo plazo en toda la sociedad y evitar la extinción de nuestro planeta y de nuestra especie. ¿Qué medidas considera que son necesarias en la región para reducir este riesgo moral? ¿Y qué hace la CEP para ayudar a los países en este ámbito? Bueno, nosotros hemos trabajado arduamente y hemos hecho muchas cosas en los 73 años de vida que tiene nuestra organización. Por ejemplo, ayudamos a los países a aplicar normas, estándares y orientaciones en términos de medidas. También realizamos evaluaciones medioambientales a nivel nacional y lo estamos haciendo ahora también en ciudades. A la hora de aplicar nuevas tecnologías para lograr la neutralidad en términos de carbono, nuestro trabajo se centra en tres objetivos. En primer lugar, concienciar, ser conscientes de todas las tecnologías disponibles más allá del almacenamiento y captura de carbono. Nos parece que es fundamental para la mitigación climática y a la hora de desarrollar planes nacionales.
También aplicar medidas que integren, digamos, todas estas opciones en los sectores energético y aquellos que son más intensivos en el uso de energía. También estamos recurriendo a distintas plataformas. Contamos con unos 10.000 expertos en distintos campos de los 56 Estados miembros con que contamos. Están trabajando para crear normas, estándares consensuadas, y este es nuestro principal activo para crear esas normas y estándares que nos permitan lograr nuestros objetivos. Tenemos también mecanismos de financiación, no solamente para la captura de carbono, sino para cualquier tecnología nueva que nos pueda ayudar a lograr nuestro propósito. E invertimos también o centramos esas inversiones en la modernización de la infraestructura energética. Por otro lado, elaboramos muchos estudios. Hemos publicado uno sobre el almacenamiento geológico del CO2 en Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central. Los países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central tienen un potencial enorme para el almacenamiento de CO2, y en este informe por primera vez se ofrece un análisis pormenorizado sobre los costos y los elementos geográficos de este almacenamiento de CO2 geográfico que puede llevarse a cabo potencialmente en la parte oriental de la región CEP. Estoy convencida de que nuestra región va a desempeñar un papel prominente en estas tecnologías innovadoras, en la descarbonización y en la captura, utilización y almacenamiento de carbono. Siempre estamos dispuestos a ayudar a los Estados miembros y dar apoyo técnico y de cualquier otro tipo que pueda facilitar nuestra Comisión Regional. Cambiemos de tema ahora. El marco de la CEP excluye de forma explícita la geoingeniería de radiación solar o la modificación de la radiación solar, como la denomina el IPCC. Se trata de una técnica que permitiría reducir la temperatura reflejando luz solar de vuelta al espacio para enfriar el planeta. Incluye ideas tales como el brillo de las nubes marinas, mejorar la reflectividad de la superficie o pulverizar aerosoles en la estratosfera. Hasta el momento se trata de hipótesis principalmente teóricas, pero sí que hay mucha investigación al respecto, y hay gobiernos que han pedido al IPCC que aborde este tema en el sexto informe de evaluación. El 25 de marzo, hace apenas un par de semanas, la Academia Estadounidense Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina publicó un nuevo informe en el que se indica que puede que Estados Unidos emprenda programas de investigación sobre geoingeniería solar. ¿Qué es lo que usted piensa acerca de estos enfoques? Bueno, la geoingeniería de radiación solar es algo que ya debatimos hace algún tiempo y es un tema muy peliagudo. Se trata de una tecnología muy interesante que puede resultar atractiva para algunos países en el futuro. La geoingeniería puede afectar el calentamiento global y necesitamos más inversiones en investigación y desarrollo para crear soluciones innovadoras que realmente puedan cambiar las cosas. En la CEP, como he dicho, trabajamos con diferentes plataformas. Nosotros entablamos un diálogo que se muestra neutral con respecto a estas tecnologías y estamos encantados de poder trabajar con la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática para informar a los países al respecto, a ver qué herramientas podemos tener para luchar contra el cambio climático en el futuro. Por otra parte, a día de hoy, en la CEP no contamos con un mandato para trabajar en esta materia. Nuestros Estados miembros no nos lo han pedido y antes de emprender cualquier trabajo necesitamos el mandato de los Estados miembros. Por otra parte, si se fuera a emplear esta tecnología, cualquier tecnología nueva, pues antes necesitamos realmente conocer cuáles son los pros, los contras, como con cualquier tecnología innovadora. Y hemos de velar porque se pueda acceder y aprovechar esta tecnología de manera equitativa por parte de todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Dicho eso, estamos encantados de trabajar con ustedes para poder entablar este diálogo con los Estados miembros, para colaborar con su iniciativa y contribuir
a que nuestros países pues, estén mejor informados acerca de cualquier tecnología emergente y nueva. Muchas gracias. Nosotros también estamos deseando trabajar con la CP y entablar estos diálogos. Nosotros también somos una iniciativa neutral con respecto a estas tecnologías, por eso podemos seguir desde luego deliberando al respecto. Vamos a hablar de los actos que se van a celebrar este año, la COP26 en Glasgow, que se celebrará, si todo va bien, a finales de año. También el diálogo de alto nivel sobre energía de Naciones Unidas en septiembre, de cara también a la COP26 antes de esta reunión. ¿Cuáles son los mensajes principales que quiere transmitir acerca de lo que hace la CP? Bueno, tanto yo como mis colegas tenemos muchas expectativas puestas en el diálogo de alto nivel con vistas a la COP26. Este diálogo de alto nivel se celebrará en septiembre y confío en que esas expectativas pues, se verán satisfechas. Es urgente comprometernos de manera decidida en este tema, puesto que estamos llegando a un punto de inflexión y quisiera aprovechar esta oportunidad para resaltar que nos estamos quedando sin tiempo. El cambio sectoral es mucho más profundo de lo que la gente realmente se está planteando y necesitamos empezar ya. Además, cuanto más tardemos, pues más grande será el problema que tengamos que resolver después y más tendremos que cambiar. En tercer lugar, es fundamental divulgar buenas prácticas y por eso hay que propiciar iniciativas multipartes y alianzas público-privadas. La industria tiene que, de forma decidida, ser más ecológica, el sector industrial en su conjunto, y el sector privado tiene que estar en la vanguardia de este cambio estructural, con nuevos diseños, eficiencia de materiales, energía sostenible, nuevas tecnologías. Todo eso necesita además el apoyo de los gobiernos, se necesita un entorno propicio desde el punto de vista jurídico, financiero, tributario, un marco normativo adecuado, también una buena infraestructura e instituciones bancarias. Y por eso necesitamos hacer todo eso ya, necesitamos empezar para lograr nuestros objetivos, invertir en captura, utilización y almacenamiento de carbono, para lograr la descarbonización completa del sector energético. Tenemos que invertir en nuevas infraestructuras y en mejorar las existentes. Con respecto a la captura y almacenamiento de carbono, claro que no es una varita mágica que nos va a permitir lograr los objetivos por sí sola. Todas las tecnologías de bajo contenido en carbono, cero contenido en carbono, energías renovables, eficiencia energética, hidrógeno, energía nuclear, necesitamos tener a todas esas alternativas en cuenta, puesto que cada una va a desempeñar su función. En la CP queremos entablar un diálogo sobre cualquier tecnología de manera neutral, imparcial, para que los países sigan cooperando con todas las partes interesadas, sector privado, círculos académicos, ONGs, a fin de detectar cuáles son las mejores soluciones para nuestra región y para la gente que vive en nuestra región. Muchísimas gracias. Bueno, una última pregunta. Teniendo en cuenta la emergencia climática, la pandemia, todas las dificultades que acaba de describir en la región CEPE, pero también en el resto del mundo, pues supongo que la CEPE y sus colegas tienen que estar verdaderamente abrumados porque hay que hacer muchísimo trabajo. Así que mi pregunta es, ¿cómo mantienen la motivación usted mismo y sus colegas en un entorno tan complicado? La crisis de la COVID-19 que tenemos desde marzo del año pasado, para mí supone no solo una motivación adicional, sino que imprime un carácter de urgencia a lo que hago. Me he reunido con todos nuestros Estados miembros en línea, con los equipos de país de Naciones Unidas, con los coordinadores residentes y he estado escuchando con suma atención todo lo que me contaban acerca de todo lo que tenía que ver con esta crisis y de las crisis que se nos avecinan.
Y mis colegas en la CEPE están muy motivados, tienen mucho entusiasmo, son grandes profesionales, creen en su trabajo, son sumamente útiles. Y en apenas unos días desde que estallara la crisis de la COVID-19, pues ayudamos a los países a desarrollar respuestas, a tener un conjunto de herramientas que les fueran útiles. Claro que es mucho trabajo, pero al final es muy gratificante ver que lo que haces realmente contribuye a mejorar la vida de las personas. Así que con todo esto no me cabe duda de que seguiremos trabajando y juntos podemos cambiar las cosas. Muchísimas gracias por este final tan positivo y muchísimas gracias también por participar en esta entrevista dentro de la serie C2G Talk. Gracias a usted por invitarme. Ha sido un placer y confío en vernos pronto. Yo también. Muchas gracias. Adiós.